¿Alguna vez te has preguntado si hay algo especial, algo místico, en la relación entre los humanos y los gatos? ¿Has notado cómo tu gato parece sentir cosas que tú no puedes percibir? ¿O cómo a veces actúa de manera extraña, como si pudiera ver algo que tú no? Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante, lo que el Padre Pío, uno de los santos más reconocidos del siglo XX, reveló sobre el misterioso destino de quienes tienen gatos en casa. Una perspectiva que combina espiritualidad, historia y esa conexión única que tenemos con nuestros amigos felinos. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y dejes tu like en este video. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de valor como este. Muchas gracias a quienes ya forman parte de esta comunidad. ¿Quién fue el Padre Pío y su relación con los animales? El Padre Pío, nacido Francesco Forgione en 1887 en Italia, fue un sacerdote capuchino conocido mundialmente por los fenómenos místicos asociados a su persona, como los estigmas, las heridas de Cristo, que llevó por más de 50 años, el don de la bilocación y una extraordinaria capacidad para leer las almas de quienes se confesaban con él. Lo que mucha gente no sabe es que el Padre Pío tenía una sensibilidad especial hacia los animales. Según testimonios de personas cercanas a él, podía comunicarse con ellos de maneras sorprendentes. Los animales parecían entenderlo y responder a sus palabras. Pero había algo particular en su relación con los gatos. En el convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió gran parte de su vida, siempre había gatos rondando. Los testigos cuentan que estos felinos tenían comportamientos inusuales cerca del padre, se quedaban quietos durante sus oraciones, lo seguían por los pasillos y parecían buscar su presencia. ¿Te has preguntado por qué tu gato a veces se queda mirando fijamente a la nada? ¿O por qué parece reaccionar a cosas invisibles? Según las enseñanzas del Padre Pío, esto podría tener una explicación espiritual profunda. La visión espiritual de los gatos según el Padre Pío. De acuerdo con los escritos y testimonios recogidos sobre el Padre Pío, él consideraba que los gatos poseían una sensibilidad especial para lo sobrenatural. No es casualidad que en muchas culturas antiguas, desde el antiguo Egipto hasta la Europa medieval, los gatos hayan sido asociados con el mundo espiritual. El Padre Pío habría revelado a sus más cercanos que los gatos tienen la capacidad de percibir presencias que los humanos no podemos ver. Según él, estos animales funcionan como guardianes del umbral entre el mundo material y el espiritual. ¿Has notado cómo tu gato a veces parece sobresaltarse sin razón aparente? ¿O cómo sigue con la mirada algo invisible para ti? El Padre Pío explicaba que los gatos pueden ver espíritus, tanto benignos como malignos, que pueden estar presentes en nuestros hogares. Esta creencia no es exclusiva del Padre Pío. En muchas tradiciones espirituales se considera que los gatos tienen esta capacidad. En el antiguo Egipto, los gatos eran venerados precisamente por esta supuesta conexión con lo divino y su capacidad para proteger contra energías negativas. El misterioso destino de quienes conviven con gatos. Aquí llegamos a la parte más intrigante de las revelaciones atribuidas al Padre Pío, el destino especial de quienes tienen gatos en casa. Según los testimonios recogidos, el Padre Pío habría explicado que las personas que conviven con gatos están bajo una forma particular de protección espiritual. Los gatos, al ser capaces de detectar presencias malignas, funcionarían como protectores naturales del hogar y de sus habitantes. ¿Has sentido alguna vez que tu gato se comporta de manera extraña justo antes de que ocurra algo importante en tu vida? ¿O que parece inquietarse en ciertos lugares de tu casa? Según el Padre Pío, esto no sería casualidad. La revelación más sorprendente es que, de acuerdo con el Padre Pío, quienes cuidan y respetan a los gatos durante su vida tendrían una forma de asistencia espiritual en momentos críticos, especialmente en los momentos finales de su existencia terrenal. No es que tener un gato garantice la salvación o un destino especial en términos religiosos. No se trata de una superstición. Más bien, el Padre Pío habría explicado que es una forma de reciprocidad espiritual. Quien cuida a una criatura que tiene esta sensibilidad especial, recibe a cambio una forma de cuidado en otro nivel. Testimonios y experiencias relacionadas. Existen numerosos testimonios de personas que, sin conocer estas revelaciones del Padre Pío, han experimentado fenómenos que parecen confirmarlas. Por ejemplo, hay relatos de gatos que han alertado a sus dueños sobre incendios antes de que los detectores de humo se activaran, o que han mostrado comportamientos inusuales justo antes de desastres naturales como terremotos. También hay testimonios de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte y que mencionan haber visto a sus gatos, ya fallecidos, esperándolos junto con sus seres queridos. ¿Has experimentado alguna vez que tu gato parecía consolarte en momentos de tristeza? ¿O que parecía entender perfectamente tu estado de ánimo? Muchos dueños de gatos reportan esta conexión empática que va más allá de lo que normalmente esperaríamos de un animal. Existen investigadores que han documentado casos de gatos que parecen presentir la muerte en hospitales y asilos, quedándose junto a pacientes que están por fallecer, proporcionándoles compañía en sus últimos momentos.
El caso más conocido es el de Oscar, un gato que vivía en un centro para pacientes con demencia en Rhode Island, Estados Unidos, que tenía una asombrosa capacidad para detectar cuando un paciente estaba a punto de morir, acurrucándose junto a ellos en sus últimas horas. Me gustaría recordarte que tu apoyo es muy importante para este canal. Si estás disfrutando del contenido, no olvides suscribirte y dejar tu like. Cada interacción nos ayuda a llegar a más personas interesadas en estos fascinantes temas. Gracias a todos los que ya forman parte de esta comunidad. La ciencia detrás de la sensibilidad felina. Aunque las revelaciones del Padre Pío tienen un componente espiritual, la ciencia moderna ha confirmado que los gatos poseen capacidades sensoriales extraordinarias que podrían explicar parte de estos fenómenos. Los gatos pueden oír frecuencias mucho más altas que los humanos, hasta 64 kHz, mientras que los humanos solo llegan a 20 kHz. Ver en niveles de luz 6 veces más bajos que los necesarios para la visión humana. Detectar cambios sutiles en los campos electromagnéticos. Percibir alteraciones en la presión atmosférica. Captar olores imperceptibles para nosotros gracias a sus 200 millones de receptores olfativos. Los humanos tenemos solo 5 millones. Estas capacidades extraordinarias podrían explicar por qué los gatos parecen reaccionar a la nada. Simplemente están detectando estímulos que están completamente fuera de nuestro rango sensorial. ¿Te has preguntado por qué tu gato parece saber exactamente cuándo vas a regresar a casa? Estudios científicos sugieren que podrían estar captando tu olor familiar, incluso a distancias considerables, o detectando vibraciones específicas de tus pasos que nadie más puede percibir. El significado espiritual de los gatos en diferentes culturas. Lo fascinante es que la visión del Padre Pío sobre los gatos encuentra paralelismos en numerosas culturas alrededor del mundo. En el antiguo Egipto, los gatos no solo eran venerados sino que estaban asociados con la diosa Bastet, protectora del hogar. Matar a un gato era un crimen castigado con la pena capital. En el Japón tradicional, los gatos son considerados portadores de buena fortuna. El manekineko, el gato que saluda con la pata, es un amuleto para atraer la prosperidad. En la mitología nórdica, la diosa Freya, asociada con la fertilidad y el amor, viajaba en un carruaje tirado por gatos. En el folclore celta, se creía que los gatos podían ver el mundo de los espíritus y proteger contra energías negativas. Incluso en la tradición islámica hay una gran consideración hacia los gatos. Se cuenta que el profeta Mahoma tenía un gran cariño por estos animales y cortó la manga de su túnica para no despertar a su gato Muetza que dormía sobre ella. ¿No es sorprendente que culturas tan distantes geográfica y temporalmente compartan visiones similares sobre estos misteriosos animales? ¿Cómo interpretar estas revelaciones en la actualidad? Es importante entender que estas revelaciones atribuidas al Padre Pío no deben tomarse como dogmas religiosos. La Iglesia Católica no tiene una posición oficial sobre la capacidad de los gatos para percibir lo sobrenatural ni sobre un destino especial para quienes los tienen. Sin embargo, estas ideas nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con los animales y sobre la posibilidad de que haya más en nuestro mundo de lo que podemos percibir con nuestros limitados sentidos. ¿Has sentido alguna vez que tu conexión con tu gato va más allá de la simple relación mascota-dueño? ¿Has experimentado momentos de comunicación casi telepática con tu felino? Muchos dueños de gatos afirman que sí. Lo que podemos extraer como mensaje principal es la importancia de tratar con respeto y cariño a todos los seres vivos. Si los gatos realmente tienen esta sensibilidad especial, el modo en que los tratemos podría tener implicaciones más profundas de lo que imaginamos. Consejos basados en estas revelaciones. Si las revelaciones del Padre Pío tienen algún fundamento, podríamos considerar algunas recomendaciones prácticas. Observa con atención el comportamiento de tu gato, especialmente cuando parece reaccionar a algo invisible. Podría estar detectando algo importante. Si tu gato evita persistentemente ciertos lugares de tu casa, considera la posibilidad de que esté percibiendo algo negativo allí. Trata a tu gato con respeto y cariño, no solo por ética animal básica, sino por la posibilidad de que exista esta reciprocidad espiritual mencionada por el Padre Pío. Si tu gato parece intranquilo o asustado sin razón aparente, algunos seguidores de estas creencias recomiendan limpiar energéticamente el espacio con sahumerios de salvia blanca o incienso. ¿Has notado que tu gato tiene comportamientos protectores hacia ti o tu familia? Muchos dueños reportan que sus gatos parecen montar guardia cuando están enfermos o pasando por momentos difíciles. Hemos explorado un tema fascinante, las revelaciones atribuidas al Padre Pío sobre el misterioso destino de quienes tienen gatos en casa. Ya sea que creas firmemente en estas ideas, las consideres una posibilidad interesante o simplemente las veas como curiosidades culturales, no cabe duda de que nuestra relación con los gatos es especial y única. Estos misteriosos compañeros han estado junto a los humanos durante milenios, observándonos con esos ojos enigmáticos que parecen guardar secretos ancestrales. Quizás el Padre Pío tuvo acceso a alguna verdad profunda sobre ellos, o quizás simplemente expresó de forma mística lo que muchos amantes de los gatos han sentido intuitivamente, que hay algo mágico en compartir nuestras vidas con estos animales.
Lo que es indudable es que los gatos enriquecen nuestras vidas de maneras que van más allá de su compañía. Nos enseñan sobre independencia, sobre el valor del silencio y la contemplación, y nos recuerdan que hay muchas formas de experimentar y percibir el mundo. Antes de despedirnos, quiero agradecer sinceramente a todos los que han visto este video hasta el final. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Tus comentarios son muy valiosos para mí, así que no dudes en compartir tus experiencias o reflexiones sobre este tema. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que tu gato puede percibir realidades que escapan a tus sentidos? ¿Has tenido alguna experiencia que parezca confirmar estas ideas? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Mira el video que aparece en pantalla que también te va a sorprender. Hasta el próximo video.